El millonario humilla a una empleada humilde con una basura, hasta que ella revela su secreto impactante. Clara se limpiaba las lágrimas mientras barría el suelo de la lujosa mansión de Mauricio, un millonario cuyo desprecio se respiraba en cada rincón opulento de aquella casa. La escoba, vieja y desgastada, había sido convertida en el símbolo de su humillación. «¿Por qué no haces las cosas bien, Clara?», soltaba Mauricio con desdén. Su voz resonaba como un eco en los pasillos dorados. «Esa escoba es lo único que te mereces», decía, señalándola con una risa burlona que hacía temblar las paredes. Clara apretaba los dientes y mantenía la calma. Cuerpos impecables pasaban a su lado, todos con trajes de diseñador que adornaban una piel sin marca. Ella, en cambio, era la representación de la pobreza, un uniforme arrugado y una mirada que ocultaba un mundo de secretos. Este ambiente era hostil, pero aceptaba su papel silencioso, como el viento que acaricia la piel sin ser invitado. Sin embargo, lo que Mauricio no sabía era que Clara guardaba un secreto, un hilo de su pasado que podía hacer tambalear su mundo de lujo. Su padre, un poderoso empresario que había caído en desgracia, había dejado más de una historia entre las sombras. Entre esas historias, una revelación podría estallar y exponer la verdad detrás de la fortuna de Mauricio. Clara sabía que la arrogancia del millonario provenía de un legado roto, así como el de ella. El día empezó a tornarse más oscuro cuando Mauricio, aburrido de su propio reflejo en la brillante superficie del mármol, decidió buscar entretenimiento en el sufrimiento ajeno. «Ven aquí, limpiadora», gritó, alzando la escoba como si fuera un cetro. «Muestra la gracia de tu trabajo y hazlo bien, o empieza a barrer tus propias ilusiones». En su mirada había burla y poder, y los demás empleados contenían la respiración, avergonzados, mientras Clara sentía que cada palabra era un golpe en su pecho. Pero ese día, algo dentro de ella crujía, como una puerta que se abre lentamente, revelando un vestigio de valor. Las palmas de sus manos temblaban, su corazón palpitaba, y de repente todo se detuvo. La escoba que antes había sido un símbolo de su humillación, ahora se sentía como una extensión de su cuerpo, poderosa y temida. ¿Podría utilizarla para algo más que barrer? Un murmullo inició en la habitación cuando Clara decidió levantarse. La habitación parecía más pequeña, la luz más intensa, y una aura cargada se adueñó del espacio. Todos esperaban la catástrofe. En un giro inesperado, sus labios se movieron. «Mauricio, hay algo que necesitas saber». Una niebla de tensión envolvió la mansión mientras todos contenían el aliento. Cuando la revelación estalló, no fue solo el eco de su voz lo que resonó, fue el ruido de dos mundos chocando. Clara, la empleada humilde, había dado el primer paso hacia su liberación, pero ¿qué pasaría ahora con Mauricio? ¿Estaba él preparado para enfrentar la verdad que podría despojarlo de su poder? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la habitación era palpable. Clara miró a Mauricio y lo que iba a decir era más que solo palabras. Era la verdad. «Mauricio, hay algo que necesitas saber». Su voz temblaba. Las miradas de todos se centraron en ella. El aire vibraba con la expectativa. Pero de repente, un ruido estruendoso irrumpió en el silencio. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe, y un grupo de hombres de traje entró, sus rostros serios y decididos. Eran figuras imponentes, con una aura de poder que eclipsaba el lujo circundante. Clara sintió que su corazón se detenía mientras los observaba. ¿Quiénes eran? Mauricio se giró, su desdén se tornó en temor. ¿Qué hacen aquí? Más que un hombre adinerado, ahora parecía un niño acorralado. Uno de los hombres, alto y con una mirada fría como el acero, se acercó. «Hemos venido a hablar de tus negocios, Mauricio».
Tiempo se acaba. El ambiente cambió de nuevo. Lo que había empezado como un acto de rebeldía de Clara se convirtió en un juego mucho más grande. Ella retrocedió un paso, confundida. Mientras los hombres rodeaban a Mauricio, sus ojos se encontraron por un segundo. Clara vio miedo, algo que nunca había presenciado en su jefe. Su mundo de lujos temblaba. Pero trató él de justificarse. Pero la autoridad del hombre era abrumadora. No hay nada que puedas decir. 1 año. Te lo advertimos. La deuda que acumulaste es impagable. Las palabras sonaron como un eco que reverberaba en las paredes doradas. Ese mundo que Mauricio había construido empezaba a desmoronarse. Clara, con el nudo en la garganta, sintió que esa era su oportunidad. Todo. Su pasado la había llevado a este momento. La escoba no era solo un símbolo de su humillación. Los secretos de su familia también podían cambiarlo todo. Respiró hondo. Mauricio, espera. Hay algo que debo contarte. Algo sobre tu negocio, y sobre mí. Todos giraron la cabeza hacia ella, y el silencio se alzó como una nube pesada. No soy solo una limpiadora. Soy la hija de Felipe Castro. El nombre flotó en el aire, y la reacción fue instantánea. Los hombres a cargo se sobresaltaron, y la expresión de Mauricio se transformó del miedo a la incredulidad. ¿El Felipe Castro? ¿El que arruinó tu empresa y la mía en su caída? ¿Tú eres su hija? Aún recuperándose, Clara sintió que el suelo se movía abajo. Sus pies. Lo que había dicho no solo era un secreto, era una bomba. La mirada de Mauricio cambió, ahora llena de mezcla entre rencor y curiosidad. ¿Qué sabes tú de mí? De lo que pasó. Sé más de lo que piensas. Tu fortuna no es lo que parece. Hay más conexiones de las que te imaginas. Y si escuchas, podrías salvarte, soltó Clara, observando cómo los estratos de su vida comenzaban a entrelazarse de maneras que nunca había anticipado. La tensión era palpable. Los hombres ahora miraban a Mauricio como si esperaran su respuesta. Clara podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Este era el momento de la verdad, y se encontraba justo en el centro de todo. Pero murmuró Mauricio, confundido. Entonces, todo se detuvo. Un grito desgarrador resonó desde el exterior, y una explosión sorda hizo temblar las ventanas. Las luces parpadearon y el caos se desató en la mansión. La puerta principal se cerró de un golpe, atrapándolos a todos en esa atmósfera de intriga y pavor. Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas. ¿Qué había sucedido afuera? ¿Y cómo afectaría eso el mundo que ellos creían conocer? La escoba de Clara, el legado de Mauricio y el eco de su padre se unieron en un mismo destino. Todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La explosión había sido ensordecedora. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Los hombres de traje miraban a su alrededor, confusos y alertas. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Mauricio. Su voz parecía más pequeña ahora, como un niño que se da cuenta de que el juego ha tomado un giro peligroso. Al instante, los murmullos se encendieron, nerviosos, ansiosos. Clara se dio cuenta de que toda su vida ponía sus cimientos en la máscara del poder que mostraba Mauricio. Su mirada, antes despectiva, ahora estaba llena de vulnerabilidad. No pueden estar aquí por mí, ¿verdad?, pensó Clara, su mente girando. Un hombre del grupo de recién llegados sonrió, pero no era un gesto cálido. Era frío, calculador. Este es solo el comienzo, Mauricio. Te han dado tiempo, pero la hora de pagar ha llegado. Los otros lo rodeaban, y la intensidad en aire apenas se podía respirar. Pero yo tengo un plan. La voz de Mauricio se alzó, casi suplicante. Clara lo observó. El hombre que siempre había visto desde abajo, ahora tan frágil. ¿El gran millonario estaba a punto de perderlo todo? Una parte de ella sintió cierta satisfacción, pero luego la realidad la golpeó. Ella tenía que actuar, tenía que aprovechar este momento. ¡Espera!, clamó Clara, acercándose un par de pasos. Todos giraron sus miradas hacia ella una vez más. La tensión era palpable, como un alambre en el que cada movimiento podía causar una chispa. Lo que sé puede ayudarte. Tu fortuna no es todo lo que crees. Depende de tu pasado, de decisiones equivocadas que se están presentando ahora. Mauricio la miró,
un rayo de curiosidad cruzando sus rasgos. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba. Clara sintió el sudor frío en su frente, pero sabía que no podía dar marcha atrás. «Tu fortuna», empezó a decir, cuando otro golpe resonó, más cerca esta vez. La puerta trasera se abrió de golpe, revelando a otro grupo de hombres, todos luciendo igual de amenazantes. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó uno de ellos, y el caos estalló. Clara sintió una mezcla de pánico y adrenalina cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Los hombres en traje se confrontaban, pero el escándalo no terminaba ahí. Un grito desgarrador sonó desde el exterior. «¡Es una emboscada!», gritó uno de los hombres. «Están aquí para llevarse todo, el dinero, las propiedades, todo». Clara retenía la respiración. En shock, las palabras resonaban como campanas de alarma. Mauricio se volvió hacia Clara, los ojos desorbitados. «Tú sabías que esto iba a pasar». La indignación se mezclaba con el horror en su voz. Clara sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. No podía defenderse, pero era cierto, tenía atisbos de lo que estaba por venir. Mientras el bullicio crecía, los hombres comenzaron a empujar a los otros hacia las paredes, haciendo que la situación se volviera aún más caótica. Sin embargo, lo inesperado ocurrió otra vez. De la multitud de la confusión, un rostro familiar apareció, el de su padre, Felipe Castro. Clara se quedó helada. ¿Qué hacía él ahí? «¡Clara!», gritó él, atravesando la habitación llena de cuerpos nerviosos. «¡Sal de aquí! ¡Es peligroso!». Las miradas se centraron en Felipe. Su aparición fue un puñetazo en la mandíbula para muchos. «¿Papá, eres tú?». El tiempo pareció detenerse. La historia que había creído conocer, su pasado, sus secretos, todo estaba a punto de cambiar. La revelación de su padre apagó la luz de la repentina desilusión. Clara sintió que se tambaleaba. ¿Quién era su padre realmente? ¿Y qué significaba su regreso para ella, para Mauricio, para su futuro? La incertidumbre llenó el aire, y todo lo que pensaba que sabía se desvanecía en el caos. Las luces parpadeaban, las sombras se alargaban, y Clara se dio cuenta de que el verdadero juego apenas estaba comenzando. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Las palabras de Felipe flotaban en el aire como un susurro antiguo, y Clara sintió que el tiempo se detenía. «Papá, ¿qué haces aquí?». La incredulidad le apachurraba el alma. La escena había cambiado radicalmente. Su padre, aquel hombre que había estado atrapado en la sombra del escándalo, ahora estaba justo allí, frente a ella, en medio del caos. «¡Clara!», gritó Felipe, su voz cargada de preocupación. Se movió rápido, esquivando a los hombres de traje como si esquivara un peligro inminente. Clara lo observaba, llena de una mezcla de felicidad y pánico. ¿Era posible que finalmente tuviera respuestas? ¿Que su padre pudiera rescatarla de esta pesadilla? Pero no fue momento de emoción. Mauricio, que ahora se veía pequeño, vulnerable, dio un paso hacia el frente, mirándolo con hostilidad. ¿Tú eres el responsable de todo este desastre?». La ira de Mauricio rompía como ola en la orilla. «Eres un cobarde». Las palabras cortaron el aire. Clara se sintió atrapada en medio. Todo parecía irreal. También el pitido de sus pensamientos. ¿De qué estaba hablando Mauricio? ¿Y qué papel tenía Felipe en este juego? De repente, el sonido de pasos se amplificó. Un tercer grupo de hombres irrumpió por la puerta trasera. Esta vez venían con un aire aún más siniestro. «¡Detengan esto! ¡Nadie se mueve!», gritaron. Y la tensión se volvió palpable. Clara sintió que su corazón latía con una fuerza que le dolía el pecho. Mauricio, con la mirada fija en Felipe, comenzó a retroceder. «¿Qué hiciste, Felipe? Sabías lo que iba a pasar. Tu legado no solo cayó, también tuvo consecuencias». El pánico se asomó a sus ojos. Clara no comprendía. ¿Cuál era el enganche entre su padre y el problema de Mauricio? Felipe se acercó a Mauricio, y el rostro del millonario se transformó. «Tú no tienes idea de lo que has desencadenado», decía con voz firme, pero Clara podía ver el miedo en su mirada. ¿De qué estaban hablando? El entorno se volvió confuso, con ruido de murmullos y gritos desbordados. ¿Qué legado? ¿Qué consecuencias? Clara sintió una urgencia por comprender. Necesitaba saber la verdad. «Papá, dime lo que está pasando». Su voz sonó ahogada.
pero un atisbo de determinación le daba fuerza. Sin embargo, antes de que Felipe pudiera responder, uno de los hombres de seguridad se giró hacia Clara, con una expresión que le heló la sangre. «Tú no deberías estar aquí. No te imaginas lo que has desatado», dijo con voz fría. Y en ese instante algo dentro de ella se rompió. Sabía que había un secreto, algo oscuro, y que ella era parte de él. «Sálvate, Clara. Sal de aquí», gritó Felipe. Pero ya era tarde. Clara, con su escoba aún en mano, vio cómo uno de los hombres comenzaba a acercarse, sacando un arma. «No, por favor», pensó. El miedo le subía por la garganta. «Un momento». La voz de Clara salió sin pensarlo. «Sé más de lo que imaginas. La verdad, todo lo que hiciste tú, Mauricio, está interconectado. Lo sé». Todos se detuvieron. Las miradas se fijaron en ella. Era el momento. «Tu fortuna está a punto de caer, pero hay una forma de evitarlo. Si escuchas», empezó, su corazón latiendo fuerte, temblando de miedo y de decisión. «¿Qué sabes de mí?», murmuró Mauricio, su rencor reemplazado por un destello de curiosidad. Pero justo cuando ella iba a revelar lo que sabía, un fuerte estruendo hizo temblar el lugar. Venía desde el exterior. Las ventanas vibraron, y pronto todo se oscureció, como si una sombra se extendiera sobre la mansión. En un giro inesperado, un grupo de personas apareció entre el humo y los escombros. Clara no podía creer lo que veía. Eran personas que ella conocía, amigos de su padre, aliados del pasado. Había entre ellos rostros que su madre le había descrito en viejas historias. Todo giraba y se desmoronaba, todo se encadenaba. «¿Qué significa esto?», gritó Felipe, y Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué era todo esto? Su mente giraba, atrapada en el instante. La audiencia se reducía, pero la tensión aumentaba. Cada secreto revelado parecía estar a punto de explotar, latiendo con fuerza en el aire. Una marea de incertidumbre la envolvió. Era un mar de confusión y peligro. Clara sabía que estaba a punto de desatar una tormenta de verdad. ¿Podría enfrentar lo que vendría? ¿Sobrevivir a la verdad? La pregunta pugnaba en su mente, mientras el mundo que había conocido se desmoronaba a su alrededor. La tensión seguía pesada en el aire, como un tormentón que no termina de estallar. Clara miraba a su padre con él, corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, incapaz de mantener la calma. La confusión se apoderaba de ella, cruzando miradas con Mauricio, que parecía cada vez más pequeño y asustado. «Clara, escúchame». Felipe se precipitó hacia ella, pero su mirada era de preocupación, no de la alegría que había deseado. «Es peligroso, debes irte». Las palabras de su padre resonaban con una urgencia que llenaba el espacio. De repente, un estruendo seco la interrumpió. El sonido de cristales quebrándose retumbó en la mansión, y las luces parpadearon como si estuvieran en la antesala de un apagón. Todos giraron la cabeza, divertidos por el caos y la incertidumbre que se cernía sobre ellos como una sombra. Una gran explosión de gritos llenó la sala. Los hombres de traje se pusieron en alerta, como si temieran que el caos se transformara en un tumulto incontrolable. Clara sintió que el corazón se le paraba. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando hacia la puerta principal. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Una figura conocida se abría camino entre la oscuridad. Era un hombre tallado en sombras, con una presencia imponente. Clara, aturdida, abrió los ojos como platos al reconocerlo. Ricardo, su hermano, a quien había creído perdido para siempre. Su madre había contado historias, susurros llenos de tristeza. No puede ser él. El miedo se apoderó de ella. Ricardo había estado desaparecido tras la caída del negocio de su padre. ¿Cómo había regresado? «Clara, padre». Su voz era como un eco en la habitación, y la emoción se desbordaba. Clara sintió que las fuerzas del destino se alineaban de una forma extraña. «Vine a buscarte. Estás en peligro». Mauricio, que hasta ese momento se había mantenido como una figura fuerte y arrogante, se volvió pálido. «Ricardo, ¿qué haces aquí?». Su voz sonaba temblorosa, casi suplicante.
Era un tono que Clara no había escuchado antes. Algo oscuro había hecho tambalear su mundo. Los hombres de traje comenzaron a mirarse entre ellos. La tensión creció como una ola desmedida. Esto no es solo un juego de fortuna, Mauricio. La verdad viene detrás de todos nosotros, soltó Ricardo, mientras se acercaba a los demás. Clara estaba atónita. ¿Qué sabes, Ricardo? Su voz temblaba, la confusión reinaba, mientras su hermano la miraba fijamente. Lo que pasó en el pasado está volviendo a suceder. La caída de papá no fue un accidente. Hay personas que están involucradas en todo esto. Las palabras de Ricardo funcionaron como un chispazo. Cada frase era un ladrillo que caía, transformando la percepción que Clara tenía sobre su familia. Sus recuerdos de infancia se mezclaban con el horror. ¿Qué significan esas palabras? ¿Quién está detrás de esto? Antes de que Ricardo pudiera responder, otro grupo de hombres entró en la sala, pero esta vez portaban insignias de la policía. «Nadie se mueva», gritaron, y las miradas se centraron en ellos, como si la vida se detuviera. Clara sintió un golpe en el estómago. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Las amenazas flotaban en el aire. Mauricio, Ricardo, su padre, todos en el mismo barco. Pero Clara no sabía si era un barco de salvación o de desastre. La confusión apretaba su pecho, y en ese instante el caos parecía ser el único aliado. El legado, Mauricio, lo que hiciste, todo está en juego, y ahora vamos a tener que desvelar la verdad, aquí y ahora, dijo Ricardo, mientras la policía se acercaba cada vez más. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El juego estaba lejos de terminar, pero todo lo que creía había sido desmoronado en un instante. Una sensación de desesperación se apoderó de ella, mientras la realidad se descompone como un rompecabezas. Lo que se esconde detrás de cada secreto se convertía en un laberinto. Y Clara sabía que al final, cada revelación abriría una puerta hacia una verdad aún más aterradora. ¿Podría soportar el peso de lo que vendría? La tensión seguía pesada en el aire, como un tormentón que no termina de estallar. Clara miraba a su padre con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, incapaz de mantener la calma. La confusión se apoderaba de ella, cruzando miradas con Mauricio, que parecía cada vez más pequeño y asustado. «Clara, escúchame». Felipe se precipitó hacia ella, pero su mirada era de preocupación, no de la alegría que había deseado. «Es peligroso, debes irte». Sus palabras resonaban con una urgencia que llenaba el espacio. De repente, un estruendo seco la interrumpió. El sonido de cristales quebrándose. Retumbó en la mansión y las luces parpadearon como si estuvieran en la antesala de un apagón. Todos giraron la cabeza, divertidos por el caos y la incertidumbre que se cernía sobre ellos como una sombra. Una gran explosión de gritos llenó la sala. Los hombres de traje se pusieron en alerta, como si temieran que el caos se transformara en un tumulto incontrolable. Clara sintió que el corazón se le paraba. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando hacia la puerta principal. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Una figura conocida se abría camino entre la oscuridad. Era un hombre tallado en sombras, con una presencia imponente. Clara, aturdida, abrió los ojos como platos al reconocerlo. Ricardo, su hermano a quien había creído perdido para siempre. Su madre había contado historias, susurros llenos de tristeza. «No, no puede ser él». El miedo se apoderó de ella. Ricardo había estado desaparecido tras la caída del negocio de su padre. ¿Cómo había regresado? «Clara, padre». Su voz era como un eco en la habitación, y la emoción se desbordaba. Clara sentía que las fuerzas del destino se alineaban de una forma extraña. «Vine a buscarte. Estás en peligro, Mauricio», que hasta ese momento se había mantenido como una figura fuerte y arrogante. Se volvió pálido. «Ricardo, ¿qué haces aquí?». Su voz sonaba temblorosa, casi suplicante. Era un tono que Clara no había escuchado antes. Algo oscuro había hecho tambalear su mundo. Los hombres de traje comenzaron a mirarse entre ellos. La tensión creció como una ola desmedida. «Esto no es solo un juego de fortuna, Mauricio. La verdad viene detrás de todos nosotros», soltó Ricardo mientras se acercaba a los demás. Clara estaba atónita. «¿Qué sabes, Ricardo?». Su voz temblaba. La confusión reinaba
mientras su hermano la miraba fijamente. Lo que pasó en el pasado está volviendo a suceder. La caída de papá no fue un accidente. Hay personas que están involucradas en todo esto. Las palabras de Ricardo funcionaron como un chispazo. Cada frase era un ladrillo que caía, transformando la percepción que Clara tenía sobre su familia. Sus recuerdos de infancia se mezclaban con el horror. ¿Qué significan esas palabras? ¿Quién está detrás de esto? Antes de que Ricardo pudiera responder, otro grupo de hombres irrumpió por la puerta trasera. Esta vez portaban insignias de la policía. «Nadie se mueva», gritaron, y las miradas se centraron en ellos, como si la vida se detuviera. Clara sintió un golpe en el estómago. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Las amenazas flotaban en el aire. Mauricio, Ricardo, su padre, todos en el mismo barco. Pero Clara no sabía si era un barco de salvación o de desastre. La confusión apretaba su pecho, y en ese instante el caos parecía ser el único aliado. De repente, una fuerte explosión resonó en el exterior, seguida de un estruendo de cristales y un grito desgarrador. Las luces se apagaron de golpe, y todos se encontraron en la oscuridad. Clara sintió que el aliento se le helaba. La oscuridad era pesada, casi palpable. Un hombre, oscuro en la penumbra, apareció frente a ella. «Clara, es el momento», gritó. Era su vez de asustar cuando la sombra de la figura se acercó, y sintió una mano fría agarrar su brazo. «No te muevas. Sabes más de lo que crees. Tenemos que irnos». La confusión se apoderó de ella. Era un rostro conocido, pero no podía recordar. «¿Quién eres?», balbuceó. «Soy yo, Christian». El eco de su viejo amigo la dejó atónita. Christian no había pensado en él desde que se fue. «Estás en peligro». Mientras la multitud se dispersaba en un caos total, Clara sintió que la historia que había contado su familia comenzaba a desvanecerse. Pero Christian interrumpió sus pensamientos. «La verdad está enterrada entre ellos. Si no, actuamos ahora. Perderás la oportunidad de salvarte a ti y a tu familia». Una sirena resonó a lo lejos, y la luz de los coches patrulla iluminó la fachada de la mansión, creando sombras danzantes. Clara se dio cuenta de que lo que había creído conocer se desmoronaba rápidamente. ¿Qué secreto había estado ocultando su familia? ¿Qué relación tenía Christian con todo esto? ¿De verdad estaban todos en peligro? La adrenalina comenzó a correr por sus venas mientras sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino. La verdad que había estado escondida en el pasado regresaba para reclamar lo que era suyo. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de revelarse? Christian la miró fijamente, como si pudiera leer su mente. «Tiempo. Necesitamos tiempo. Pero Clara, debes elegir. ¿Te quedas o luchas?» Esa pregunta pendía en el aire, pesada como el destino compartido de sus familias, y Clara sintió que todo lo que había creído se tambaleaba una vez más. ¿Qué haría? Clara se quedó paralizada. La figura de Christian era un rayo de esperanza en medio de la confusión. Pero todo era demasiado. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me dijiste que venías?», preguntó, intentando ignorar el caos que se desataba a su alrededor. No era el momento, pero su cabeza giraba confundida. Su hermano Ricardo la miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Clara, esto es más grande de lo que piensas. No es solo un problema de familia. Estamos en medio de algo muy peligroso», dijo Christian, su voz seria. Apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras cuando de repente un rugido sordo resonó fuera de la mansión. Una explosión, más fuerte que la última. Las ventanas temblaron, y el pánico envolvió a todos como un manto oscuro. «¡Al suelo!», gritó uno de los hombres de policía, mientras la multitud se precipitaba a buscar refugio. Clara sintió que su corazón se detuvo. No era solo una explosión, era un ataque. El caos se desató. Gritos, empujones, y los hombres de traje comenzaron a desbordarse en todas direcciones. Clara agarró a Christian del brazo, sintiendo el sudor frío en su piel. «¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de esto?». Pero antes de que él pudiera responder, un grupo de hombres armados irrumpe en la habitación, sus rostros ocultos detrás de máscaras. «Nadie se mueve, esto es un asalto», gritó uno de ellos, y Clara se dio cuenta de que la situación había escalado a algo completamente incontrolable. Entre el horror, el pánico la paralizaba.
Las palabras de Christian retumbaban en su cabeza. «Estamos en peligro». «Mira», dijo Christian, apretando su mano. «Simularemos que somos uno de ellos. Si seguimos su juego, tal vez podamos salir sanos y salvos». La idea era loca. Pero en medio de la confusión, todo parecía válido. Clara asintió, su cabeza zumbando. Algo brilló a lo lejos. Era el destello del oro. Mientras los hombres de la máscara comenzaban a recolectar objetos de valor, Clara sintió un impulso. Se aprovisionó de valor y se lanzó hacia una de las cajas fuertes que estaba siendo desmantelada. Dentro había documentos. Lo que encontrara podría desentrañar toda la historia detrás de la fortuna de Mauricio. Pero en ese instante, alguien la miró. «¿Tú? ¿Qué haces?» Era Mauricio. Sus ojos se entrelazaron por los suyos, y el miedo reflejado en su mirada era real. «Clara, no. Esto no es lo que parece». «¿Y qué es lo que parece? Que tú eres el rey aquí, y todos nosotros, tus súbditos». La rabia estalló como un fuego descontrolado. Pero su vida estaba en juego. Clara dio un paso hacia atrás, y en un movimiento rápido, sus ojos se encontraron con los de Christian, quien asintió. «¡Suéltala!». Christian se interpuso, acercándose a la escena a medida que la atmósfera se intensificaba. «No, no es la forma de hacerlo», interrumpió Ricardo, mientras trataba de tomar el control de una situación que por momentos parecía fuera de su alcance. Sin embargo, su voz se volvió casi suplicante. «Todos debemos salir de aquí, por favor». Los hombres de las máscaras comenzaron a hacerse más agresivos, y Clara sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Entonces, un grito desgarrador resonó en la entrada. Era Felipe, su padre. «¡Clara! ¡No! ¡Retírate!». Un disparo. El sonido atravesó el aire. Clara giró la mirada al surgir el pánico, y en ese instante el mundo se detuvo. Felipe cayó, y el horror quedó grabado en la mente de todos. La escena se volvió surrealista. «¡Papá!», gritó Clara. Las lágrimas brotando de sus ojos. Todo el coraje que había reunido se convirtió en terror. Christian la abrazó, pero en su interior sabía que esto cambiaría todo. Mauricio, en shock, parecía una sombra de sí mismo. Clara vio que su arrogancia se desmoronaba. Las máscaras comenzaron a reír mientras Felipe intentaba levantarse. «No puede acabar así. La verdad siempre sale a la luz», dijo con mucha dificultad. Clara miró a Mauricio, su odio lentamente transformándose en compasión. «¿Qué es lo que has hecho?», murmuró, aunque no esperaba respuesta. Sabía que todos estaban involucrados en un juego mucho más grande. La situación se tornaba más tensa, y un hombre de las máscaras empezó a gritar. «¡Hay que irnos! Esto se descontroló». Mientras giraban para escapar, Clara sintió que la vida comenzaba a fragmentarse. La realidad era desoladora, y todo lo que creía estaba en peligro de desaparecer. «Ven, por aquí», empujó Christian, mientras arrastraban a Clara. Pero el caos seguía. Cuando abrazó a su hermano, sintió que todo lo que había sido se desvanecía. «Debemos irnos de aquí, ahora». Pero mientras corrían hacia la salida, el grito de Felipe resonó en su mente. «Clara, la verdad está en los documentos. Ellos están detrás de todo esto. La revelación, la verdad estaba en esas páginas. Todo lo que había sido, todo». ¿Podría Clara enfrentarse a eso? Mientras la multitud se dispersaba, un inusual silencio tomó el aire. Clara mira hacia atrás y su mente no podía escapar de la pregunta. ¿Quién era? ¿Realmente su familia? Todo lo que conocía ahora era un hilo delgado, listo para romperse. El tiempo parecía haberse detenido, con tensiones acumulándose como un rayo antes de caer. ¿Qué pasaría si la verdad no solo destruía, sino que también liberaba? Clara se quedó paralizada, el corazón palpitándole en el pecho. La figura de Christian era un rayo de esperanza en medio de la confusión, pero todo era demasiado. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me dijiste que venías? Las palabras salieron de su boca, llenas de incredulidad. Cada estallido del caos la rodeaba como una tormenta. Clara, es más grave de lo que imaginas. No solo es una pelea familiar, se está desatando algo muy peligroso, respondió Christian. Sus ojos ardían con preocupación. Su mano se aferraba a la de Clara cuando una explosión resonó fuera de la mansión, sacudiendo las paredes y haciendo que el cristal de las ventanas tiembla.
Un grito desgarrador resonó cerca. ¡Al suelo!, gritó uno de los hombres de uniforme policial mientras la multitud comenzaba a intentar salvarse. Clara sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Se sintió en una trampa, entre el miedo y la confusión. La realidad ya no era lo que parecía. Entonces sucedió algo inesperado. Desde el fondo de la sala, un hombre salió de las sombras. Era Andrés, el abogado de la familia. Su rostro estaba pálido y llevaba un maletín negro apretado contra su pecho. «Es una trampa. Tienen que irse ahora». Su voz resonó con urgencia. Clara miró a Cristian y a Ricardo sin comprender. «¿Qué trampa? ¿De qué estás hablando?». Pero antes de que él pudiera responder, un grupo de hombres armados entró en la habitación, apuntando con sus armas hacia todos. El horror se dibujó en los rostros de los presentes, y Clara sintió que el aliento se le escapaba. «Nadie se mueve», gritó uno de los enmascarados, y el ambiente se volvió una olla a presión. Clara no podía pensar. La amenaza era real y mortal. Andrés tomó un paso adelante. «Esperen, no necesitamos llegar a esto». Pero su voz se perdió entre los gritos y el caos. Los hombres armados estaban furiosos, buscando a alguien. Los ojos de uno de ellos se fijaron en Clara y la reconoció. «La hija de Felipe Castro. La tenemos que llevar». «¿Qué? ¿Por qué?». El miedo la atrapó. Cristian la abrazó con fuerza. Ella podía sentir el temblor en su cuerpo. Era como si todo girara fuera de control. La rabia explotó en su interior. «Esto es un error», gritó Clara. Los hombres armados empezaron a acercarse, y por un segundo pensó en lo que había descubierto sobre la fortuna de Mauricio, y lo que su familia había escondido. «Clara, vámonos». Cristian la jaló, pero el caos se hizo más intenso. De repente, una explosión sonó desde el exterior, y un fuego brillante iluminó la habitación. La sensación de inminente desastre estaba en el aire. La puerta principal se abrió de golpe, y la luz del día se coló, revelando a un grupo las, esta vez con uniformes de policía y un rostro conocido al frente. «Clara, agáchate», gritó Felipe, su padre, mientras se lanzaba hacia ella en medio del fuego cruzado. Pero el instante fue fatal. Una de las balas, perdida en el caos, alcanzó a Felipe. El tiempo se detuvo. Clara vio la sangre manar mientras su padre se caía. El grito que salió de su boca era un eco de desesperación. «Patá». Todo se convirtió en un desenfreno de gritos y caos. Los hombres armados intentaron huir, pero la situación era demasiado caótica. La policía empezó a disparar y una lluvia de balas llenó el aire. Cristian, con lágrimas en los ojos, trató de arrastrar a Clara, quien estaba paralizada, de pie en su sitio, incapaz de asimilar lo que veía. «Clara, necesitamos salir de aquí». La urgencia en su voz penetró la niebla de su mente. Claro que lo necesitaban, pero la tragedia recién comenzaba. El hombre que le apuntó con la pistola a Felipe se detuvo y miró a Clara, buscando algo en su mirada. «La verdad sobre tu padre es más oscura de lo que imaginas», dijo con una mueca. «¿Qué sabes?». Clara se sintió abrumada. El fuego ardía en su interior. La confusión tomaba su mente. Este era el momento en que todo lo que había creído se desmoronaba en un instante. Mientras las luces de la policía titilaban y las sirenas resonaban, la imagen de Felipe en el suelo se grabó en su mente. La pregunta era clara: ¿qué vendría ahora? Ella sabía que todo había cambiado para siempre. La vida que conocía se había desvanecido, y la verdad, una verdad devastadora, venía en camino. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se revelaría? Clara se quedó paralizada, mirando a su padre en el suelo, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Su corazón latía con fuerza, como un tambor descontrolado. La escena era caótica, gritos, balas zumbando a su alrededor, y la confusión se apoderaba de la mansión. Felipe se retorció en el suelo, una herida visible en su brazo, y el miedo se cernía sobre ellos como una sombra. «No, no puede ser», murmuró Clara, notando cómo el terror se asentaba en su pecho. Era como si el tiempo se detuviera, y cada segundo se estirara como un chicle, dejándola atrapada en esta pesadilla. «Papá», gritó, pero su voz sonaba ahogada entre el jaleo. Cristian la abraza, su mano firme en su hombro. «Clara, necesitamos irnos».
Ahora. El pánico en su mirada la empujó a reaccionar, pero su mente seguía atrapada en la imagen de su padre cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué está esto sucediendo? Entonces, un grito desgarrador resonó en la sala. Era Ricardo, su hermano. «¡Detrás de ti, Clara!». Cuando Clara giró, vio a uno de los hombres armados avanzando. Su rostro se ensombreció en la penumbra de la habitación. El tiempo pareció ralentizarse, mientras sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Un disparo. Clara sintió el estómago retorcerse mientras el hombre barría su arma en su dirección. Pero de repente, una figura saltó entre ellos. Era Mauricio. Se lanzó hacia el atacante, pero el movimiento era torpe y desesperado. La escena se convirtió en un torbellino de movimiento. Clara sintió una mezcla de horror y confusión. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Antes de que pudiera procesar la situación, el caos se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear y un nuevo grupo de hombres entró en la sala, vestidos de negro y con la misma actitud intimidante. «Váyanse, tienen que salir ya», gritó uno de ellos, mientras otro sacaba un arma. «No, ya es suficiente», gritó Clara, levantando la voz por encima del clamor. Todos la miraron, sorprendidos. En ese momento, sintió un torrente de valor que la empujó. Estamos perdiendo el control. Este era su momento, y no podía dejar que el miedo la detuviera. Sin embargo, justo cuando parecía que la situación podría cambiar, un estallido ensordecedor llenó el aire. Una explosión tremenda, procedente del exterior, sacudió la mansión, y la habitación se llenó de humo y desechos. Las ventanas volaron por los aires, y el polvo cubrió todo, oscureciendo la vista. Clara se cayó al suelo, el sonido de cristales rompiéndose resonando en sus oídos. El momento fue surrealista. En medio del caos, una figura se acercó corriendo. Era un hombre que no había visto en años. «¡Clara! ¡Soy yo, Javier!», exclamó. Era un ex compañero de su padre, alguien que había estado presente en los buenos y malos momentos de su familia. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara, todavía confundida. De repente entendió que él había venido a ayudar. «Debemos salir de aquí, ahora. Este lugar va a colapsar», dijo Javier, tomando su mano con fuerza y guiándola hacia la salida. Pero antes de que pudieran avanzar, Mauricio, que había estado tratando de contener el caos, se interpuso entre ellos. «No, los documentos, todo está en esos papeles. Si los pierdes, todo estará perdido». Su voz resonó con una urgencia que heló la sangre de Clara. «¿Qué documentos?», preguntó, la confusión llenando su voz. Pero mientras lo decía, un grito desgarrador resonó por encima del ruido. «¡Papá!». Clara se dio cuenta de que Felipe se había desmayado, y el tiempo se volvió a detener. La fragilidad de su padre la golpeó como un rayo. «¿Qué sabe tu padre? Él estaba detrás de todo». La voz de Mauricio era casi un ruego. Clara sintió una oleada de furia mezclada con dolor. Todo lo que había creído, cada parte de su identidad, se estaba desmoronando. Pero no había tiempo para procesar eso. El caos se iba extendiendo. «Clara, las respuestas están en mis documentos. Todo lo que necesitas saber sobre la caída de tu padre», dijo Mauricio con desesperación, mientras el sonido de la sirena afuera aumentaba. La parte racional de Clara no podía soportar más. La revelación era demasiado pesada. «¿Puedes decirme que no es verdad?». En ese instante, la habitación se sacudió de nuevo y la puerta trasera se abrió de golpe. Entró un grupo más, esta vez con la insignia de la policía y un rostro inconfundible entre ellos. «Clara, vámonos». Y al mirar fijamente, sus ojos se encontraron con su madre, quien había estado perdida durante tanto tiempo. «Mamá». Todo se tornó confuso. Los hombres armados y la policía estaban en un tira y afloja. La tensión estalló. Las relaciones que había creído sólidas ahora eran un rompecabezas agrietado. ¿Cómo enfrentar todo esto? Clara sintió que su mundo estaba a punto de volcarse. La verdad, las heridas y la familia, ¿qué más quedaba por descubrir? Mientras el caos arrollaba la mansión, todo lo que había sido y todo lo que podría ser se unió. En un solo instante, la incertidumbre envolvía todo. ¿Podría soportar la verdad que venía? Su corazón latía, y la realidad era que en ese momento todo lo que conocía podía ser un completo engaño. Clara se arrodilló, el eco del grito de su padre aún retumbando en su mente.
El caos a su alrededor se tornó difuso, como si el tiempo hubiera dejado de existir. La figura de Felipe yacía en el suelo, rodeado de la confusión en la que una vez había habido opulencia. Las luces parpadeaban cada vez con más dificultad, pero la imagen de su padre, luchando por respirar, era todo lo que podía ver. ¡Mamá! La voz de su hermano resonó con desesperación. Clara, aún petrificada, continuaba observando, atrapada entre la agonía y el odio. «No podemos quedarnos aquí», gritó Christian apretándole el brazo. El fuego en sus ojos le dio un hilo de aliento, un destello de valentía. Los gritos se unían al murmullo del peligro inminente que se cernía sobre ellos. Con un esfuerzo titánico, Clara se levantó, recordando las palabras de su padre. La verdad está en los documentos. Despejando el horror que consumía su mente, entendió. Había algo más en juego, algo que podía cambiarlo todo. «¡Mauricio!», gritó, su voz desgarrándose. Se acercó al hombre que había despreciado tanto, pero que en ese momento era su última esperanza. «Tienes que ayudarme». La mirada de Mauricio era un mar de confusión, pero en su interior algo parecían destellar. Una chispa de humanidad, una grieta en su arrogancia. «Los documentos», murmuró él, haciendo una pausa para respirar, mientras los hombres armados extendían sus brazos retrayendo el caos. Clara sintió que una ola de coraje la envolvía. Cada acción contaba, y no podía dejar que la oportunidad se escurriera. Javier, entre la multitud, gritaba instrucciones. «¡Hacia la salida, ahora!». Y entonces todo estalló de nuevo. Un grupo de refuerzos, enmascarados, irrumpieron por la puerta principal, aturdidos pero determinados. «¡Al suelo!», gritaron, levantando sus armas, y el mundo de Clara se tambaleó. Pero en medio del desorden, una figura conocida emergió del humo. Era su madre, con el rostro pálido pero lleno de determinación. «¡Clara! ¡Aquí!», gritó. El alivio la invadió, pero la situación seguía siendo explosiva. «Tienes que escucharme. Los Yus están escondidos en la oficina de su padre. Él tenía que ocultarlos». «¿Qué?». Clara sintió como si sus palabras la atravesaran. Estaba atrapada en una telaraña de secretos que parecía no tener fin. Sin dudarlo, se dirigió a la habitación de su padre, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que salvación y destrucción coexistían en cada rincón. Mientras corría por el pasillo, se zambulló entre el polvo y el eco de la violencia. La oficina. La puerta estaba entreabierta, y Clara empujó con fuerza. El olor a viejo, a papel y a secretos perdidos la abrumó. Allí en el escritorio encontró una carpeta desgastada, llena de documentos polvorientos, promesas rotas y montañas de deudas. Un legado manchado por la avaricia. «¡Clara!». La voz de Christian la sacó de su trance, seguido de un grito. «¡Sal de ahí!». Clara se dio la vuelta, pero una ráfaga de luces y una explosión la empujaron hacia el suelo. Todo se convirtió en sombras y polvo. El miedo la invadió, pero su mente gritaba. Debían salir. Con cada documento en manos, se levantó, impulsada por la fuerza acumulada de su familia, al menos lo que quedaba de ella. «Esto lo vamos a usar, ¿verdad?», le preguntó Mauricio, acercándose con curiosidad mezclada con miedo. «El pasado no se puede borrar, pero se puede usar como arma. Por el contrario, esto puede ser nuestra salvación», afirmó Clara, sintiendo un nuevo propósito. En ese instante se unieron 4 destinos entrelazados: Clara, Mauricio, Christian y su madre. La salida estaba cerca, pero el camino estaba lleno de obstáculos. «¡Vamos ahora!», gritó su madre, llevándolos hacia el exterior, donde el caos se había dispersado un poco. Las luces de los coches patrulla iluminaban el paisaje de un reconocimiento doloroso. Clara sabía que eso no era solo un final, sino un nuevo comienzo. Las sirenas resonaban en el aire, mientras la realidad se asentaba. Sus ojos se encontraron, cada uno reflejando el deseo de dejar atrás el horror. Clara tomó un respiro profundo. Este caos había sido su vida, pero también la oportunidad para reescribir su historia. Finalmente, al cruzar la puerta, un nuevo amanecer se presentaba ante ellos. Clara sintió la brisa en su cara. Era un susurro de esperanza. No estaban fuera de peligro, pero por primera vez la verdad ya no pesaba sobre ella como una maldición.
Era un camino a seguir, uno que podría guiarlos hacia la libertad. Pero espera, antes de que se apaguen las luces, debes actuar ahora. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora y ayudemos a alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Comparta este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así que no esperes ni un segundo más para compartir. Tú puedes ser parte de esta comunidad y yo quiero saber de ti.